Buenos días chicos, hoy vamos a ver el uso de algunas funciones aplicadas a una planilla de calificaciones en donde vamos a poder automatizar no solamente el cálculo del promedio, sino que también el redondeo, remarcar las notas en colores dependiendo de las condiciones, si es menor a 4 por ejemplo, marcar en rojo, si está entre 5 y 6 que sea en verde o que se mantenga en negro. Calcular también, por ejemplo, el promedio más alto, calcular si un chico está aprobando o no, dependiendo de su asistencia o de su calificación, que puede simplificar mucho la tarea de generar nuestra planilla de calificaciones. También tenemos muchas otras funciones que pueden ser, por ejemplo, funciones matemáticas, funciones lógicas, funciones financieras, todo dependiendo de qué necesitemos, pero esta vez vamos a ver este tipo de funciones, pero podemos hacer uso de cualquier otro tipo de funciones, simplemente tenemos que buscar cuál es la función y cuáles son los parámetros que necesitamos para poder llegar a usar. Bueno, para comenzar voy a cargar mi planilla con varias notas. Para esto voy a usar una función aleatoria entre, y le voy a dar un límite inferior y superior para hacer más rápido la carga de estas notas, ya que esto es solamente un ejemplo. Ahí está. Y ahora sí, voy a copiar esto y volver a pegar solamente como valor y no como una función, ya que si no, cada vez que hago algún cálculo, la función aleatorio me termina volviendo a generar números aleatorios y esto va cambiando continuamente y yo lo que quiero es que se mantengan fijos estos valores. Ahora voy a calcular mi promedio. Para esto hago shift igual y ahí uso la función promedio, le doy enter y con esto hago un autollenado y ya tenemos nuestro promedio para nuestro primer trimestre. Ahora, una de las cosas que generalmente hacemos en estas planillas es remarcar aquellas notas que están menores a 4 en rojo y las que estén entre 4 y 5 o entre 5 y 6 en verde. Perdón. Para esto vamos a formato condicional, resaltar reglas de celda que están entre 5 y 6. Fíjense, siempre depende de qué tipo de regla esté usando y el tipo de condición que esté utilizando, entonces lo que ponga acá va a depender mucho de lo que yo seleccione acá. Entonces, si yo acepto esto, fíjense qué es lo que pasaría. Me remarcaría algunos valores, perdón, esto tiene que ser en verde. Vamos a editar rápido. Ahí está. Pero fíjense, el 5 que va en verde está bien. Ahora, nos pasa también de que, por ejemplo, nos marcó el 6 en verde, cuando en realidad el 6 ya es una nota de aprobado y debería figurar en negro. Entonces, lo que vamos a hacer acá es poner que estos valores estén entre 5 y 5,99, por ejemplo. Si por ahí usamos más decimales en nuestra planilla, convendría de que pongamos más decimales acá en nuestra condición, ya que si no, supónganse que al tener un poquito más de decimales nuestras notas ya no estaría dentro de este rango y quedaría marcado un 59999, por ejemplo, en negro y no en verde. Bueno, aceptamos esto, aceptamos. Ahora sí podemos ver de que nos marcó solamente aquellas notas que son 5 y supónganse de que tengamos algún 599 acá, tengamos un 6 acá, ya cambia en negro. Si ponemos un 525 también nos queda en verde. Y ahora vamos a agregar la otra condición. Para los valores que sean menores que 5, por ejemplo, marcamos que esté en rojo. Ahí está. Entonces cualquier valor que vaya de 1 hasta 5, o por ejemplo que sea 4,99, me va a quedar en rojo, y una vez pasado a 5, como está dentro del rango de la otra regla, ya nos quedaría marcado en verde. Bueno, esto es todo por ahora. Y ahora lo que sí, fíjense que este resaltado lo voy a hacer en toda mi planilla. Entonces lo que voy a hacer es administrar reglas, selecciono las reglas y voy a ampliar el rango
para que se aplique a toda mi planilla. Así voy simplificando mi proceso para después. Ahí está, entonces en cualquier celda que yo le ponga un 4, un 6 o un 5, me va a estar marcando del color que corresponde. Después, para aplicar el redondeo a cada una de las notas, tenemos diferentes opciones y puede ser, por ejemplo, que nos toque redondear para abajo o redondear para arriba. En este caso podemos usar redondear más para hacer un redondeo hacia arriba y redondear menos para redondear hacia abajo. Entonces usamos esta función y seleccionamos nuestro promedio. Yo tengo que hacer esto así porque me tapa mi valor cuando estoy tratando de poner una función, y entonces puse el número que quiero redondear y con cuántos decimales. Yo lo que necesito ahora es que me genere un nuevo número entero a partir del número decimal, pero en este caso, por eso en este caso voy a poner 0 decimales. En el caso de que estén manejando redondeos con más decimales, ahí le ponen 2, 1 o más, dependiendo de lo que ustedes estén necesitando. Entonces le damos a aceptar a esto. Este 5.50 nos quedaría en 5. Este 6.25 nos quedaría en 6 y así sucesivamente. Vamos a completar esto. Y bueno, ahora para calcular para cada uno de los trimestres siguientes vamos a hacer lo mismo. Ahora, para calcular el promedio de trimestres, en este caso vamos a hacer promedio de cada uno de los promedios. Presionamos el primer promedio, control, segundo promedio, control, tercer promedio, enter. Con esto ya tendríamos nuestro promedio final de trimestres. Y la calificación final, si bien yo ahora la calculo para todos, vamos a borrar después aquellos que tengan notas en rojo y en verde, que quiere decir de que están desaprobados, y vamos a tener que enviarlos a rendir. Esto siempre depende de la regla que se esté manejando a nivel nación o dependiendo de cómo se estén manejando en cada escuela, pero a modo de práctica es lo que nos va sirviendo. Bueno, en este caso no tiene calificación final porque se fue a rendir a marzo, aprobó en marzo. Vamos a suponer de que cada uno de estos que se fue a rendir aprobó en marzo con 6. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, la calificación entonces definitiva, voy a tomar desde acá, para simplificar mi proceso, tomo todos, después borro aquellos que hayan estado rindiendo, ahí está, y terminaron aprobando con un 6. Bueno, después podemos agregar una descripción, que esto no se suele hacer en las planillas, pero como para hacer una práctica de la función sí, lo que vamos a hacer es usar la función sí para determinar si un alumno, en base a la asistencia, estaría en condiciones de aprobar o no. Entonces lo que vamos a decir es, si el porcentaje de asistencia es mayor o igual a 60%, supónganle, ¿qué pasa si es verdadero? Decimos que el estudiante aprobó. Si no, no aprobó. Arrastramos nuestra función y ahí está, en base a la cantidad de asistencia, aprueba o no aprueba. En este caso
Necesitamos también saber las notas y la asistencia para saber si aprobó. Entonces, a esta función sí, acá, deberíamos agregarle otra función sí para preguntar también por las notas antes de informar si aprobó o no. Entonces, la función nos quedaría igual a esto. Yo lo voy a hacer en un lugar temporal acá, como demostración. Si la calificación definitiva es mayor o igual a 6, punto y coma, aprobó, punto y coma. Si no, no aprobó por baja calificación. Ahí está. Y esta función la voy a anidar dentro de la otra función sí que teníamos acá. Entonces, cuando se cumple que el porcentaje de asistencia de este chico es mayor o igual al 60%, por el lado del verdadero, o sea, ¿qué pasa si aprobó? Lo que voy a hacer es sacar este informe de si aprobó, porque antes de informar esto, lo que voy a hacer es preguntar de nuevo, primeramente por la nota, y ahí en base a eso sí, informo si aprobó o si no aprobó por baja calificación. Entonces, hacemos las tres pruebas. Si la asistencia es mayor o igual al 60%, preguntamos si la nota también es mayor o igual a 6, entonces decimos aprobó. Si después, en el caso de que se cumpla de que la asistencia es mayor o igual al 60%, preguntamos de nuevo por la nota, pero ¿qué pasa si no se cumple esta? Entonces me informaría no aprobó por baja calificación. Y por último nos queda la otra posibilidad que nos dice si el porcentaje de asistencia es mayor o igual a 6 pero no se cumple esto, directamente venimos acá y nos informa no aprobó. Ahora hacemos la prueba de esto, arrastramos nuestra fórmula, ahí. Entonces en este caso no aprobó, acá vamos a hacer aprobó porque la nota definitiva es 6,50 y el porcentaje de asistencia es mayor a 60%. Entonces vamos a ponerle 50%. No aprobó. Pero ¿qué pasa si el porcentaje de asistencia es 80 y la calificación es un 5? No aprobó por baja calificación y también automáticamente ya me remarca esto por las reglas de formato condicional. Y por último, si queremos saber cuál de todas estas notas que nosotros obtuvimos durante el año es la más alta, o de los promedios definitivos, usamos la función max, seleccionamos cada uno de los valores, presionamos enter y nos va a decir que la calificación más alta para los promedios definitivos es de un 8,56. Bueno, esto es todo por ahora. Prueben esto, cualquier inconveniente que tengan ya saben que estoy a disposición. Y ya saben que es mucho más rápido si envían un mensaje privado directamente antes que la consulta en el foro. Pero de igual manera, una vez que preguntan de forma privada, yo trato de empezar a publicar ahora en los foros la respuesta. Porque por ahí la posible duda de uno sea la duda de varios de ustedes. Bueno, un saludo, nos vemos.